Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con la doctora María José Plaza. Ella es asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Salud. Doctora Plaza, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. No lo tiene oprimido el botón de su audio. Eso es, ahora sí. Muy buenas noches, Freddy, y un saludo a todos los que nos están escuchando en esta noche de viernes. Muchas gracias por su atención y su tiempo, doctora Plaza. El criterio de la Asamblea es compartido con los motivos que tuvo el presidente Guillermo Lasso de retirar este proyecto, dicho sea de paso, que fue remitido por el anterior gobierno, por el presidente Lenín Moreno, a la anterior Asamblea. Bueno, esto estaba en la Comisión de la Salud y el Deporte. La Comisión de la Salud y Deporte lo recibimos, y desde el momento que lo recibimos invitamos como primeramente a la parte jurídica de la presidencia, y desde ese momento ya nos habían comentado que era un decreto que iba a ser derogado. Lo iban a retirar y lo hicieron el día de ayer. El presidente de la República lo hizo el día de ayer. ¿Cuáles son los puntos inconstitucionales que limitan derechos que argumenta el Ejecutivo para retirar este proyecto de ley? Mire, primero era un proyecto de ley que ya era extemporáneo. Fue remitido a la Asamblea por el presidente Lenín Moreno en abril. La Asamblea pasada no hizo absolutamente nada por la ley, y era una ley que tenía que haber sido hecha muchísimo antes, enviada muchísimo antes, cuando estábamos en medio de la pandemia. Ya fue mandada tarde a la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y por otro lado creaba nuevas formas de restricción de los derechos de libertad de tránsito y movilidad, y no establecía mecanismos necesarios ni el ente componente para los procesos sancionarios que se disponen. Es por eso que incumplía muchísimo con la Constitución. Este, vale decir, es el proyecto de ley que fue alimentado, que fue proporcionado por las autoridades del COE Nacional para evitar echar mano de los decretos de excepción y que bajo una normativa ordinaria se pueda administrar la pandemia. Pero esto es violatorio de derechos, según han hecho análisis internos tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea, doctora Plaza. Así es. Mire, el país necesita reactivarse social y económicamente. No podíamos, ya era, como le dije y le repetí hace un momento, es una ley totalmente extemporánea. Necesitamos precisamente que nos permitan un control constitucional en la restricción de derechos dentro de un estado de excepción. Ahora, el tema es que esta ley, esta iniciativa legal, fue propuesta por la Corte Constitucional. Recordemos un poco la historia hacia atrás. La Corte Constitucional hace revisiones de la constitucionalidad de los decretos, y más de un decreto de excepción le echó abajo la Corte Constitucional, uno de ellos argumentando que no han cambiado las condiciones, es decir, es algo que y no necesariamente es imprevisto porque en todo el mundo hay pandemia y etcétera, condiciones para echarles abajo el decreto de excepción. Y en la última resolución de la Corte Constitucional dispuso la elaboración de una normativa que por la vía ordinaria se pueda administrar la pandemia sin necesidad de recurrir a los decretos de excepción. Estos últimos han tenido efecto porque han sido focalizados ya no de manera general en todo el país. ¿Qué hacemos con esta disposición de la Corte Constitucional que se estaría incumpliendo el momento en que se retira este proyecto de ley? Mire, por eso, justamente por esa misma razón, el Ejecutivo tendrá que enviar los próximos días un nuevo proyecto que regule ese tema y que cumpla con los requerimientos de la Corte Constitucional. Al igual que la presidencia de la Comisión de Salud y Deporte deberá comunicar a la Corte Constitucional para que ésta conozca el dictamen y si se cumple con una está ceñida a la Constitución sin
violar los derechos humanos. Y por esa razón, desde el día de hoy debería realizarse por medio de la presidencia de la Comisión de Salud y Deporte el envío de la información a la Corte Constitucional. Claro, y esto está de manera coordinada con el Ejecutivo, me refiero a Asamblea, Ejecutivo, Legislativo, Ejecutivo, para que en un término que se autoimpongan las dos instituciones se pueda reparar esos errores, digamos, de inconstitucionalidad, de violación o irrespeto de derechos y se pueda ingresar nuevamente ese proyecto de ley, aunque hay que tomar en cuenta que la figura del retiro del proyecto de ley siempre ha sido cuestionada por los legisladores. Mire, siempre esa molestia muchas veces de algunos legisladores cuando el Ejecutivo retira un decreto de ley, pero está en todo su derecho y si está incumpliendo, está siendo inconstitucional, el Ejecutivo está en su plena facultad y en su pleno derecho de retirarla. Lo que sí existen plazos para que el Ejecutivo la pueda volver a presentar a la Asamblea, vuelva a nuestra comisión, la podamos analizar. Bueno, no necesariamente vuelve a la Comisión de la Salud y el Deporte, pero vuelve a la Asamblea para que la volvamos a analizar y tenemos plazos de 3 meses en las cuales puede el Ejecutivo volver a remitir la ley. Y lo va a hacer, eso es parte de lo que está en el decreto del presidente Lasso, en que en los próximos días volverá a remitir la ley a la Asamblea Nacional. Pero no se ha acordado un plazo después de cuánto va a poder hacerlo. Hay un límite hasta de 3 meses, pero el presidente le ha anunciado que será en los próximos días. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, esto es el camino que se va a seguir para corregir esta serie de inconstitucionalidades, violación de derechos que se ha advertido en el proyecto de ley que envió el gobierno anterior a la asamblea anterior para crear una normativa bajo régimen ordinario que evite recurrir a los decretos de excepción y permita a la vez manejar con ciertas restricciones la pandemia. Queremos agradecer a la doctora María José Plaza. Ella es asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Salud, donde reposaba para su análisis y sustanciación este proyecto de ley. Doctora Plaza, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por la invitación, Freddy, y aquí estamos para responder todas las preguntas que la ciudadanía tenga. Muchas gracias a usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.